Anoten esa fecha, miércoles 26 de mayo. Miércoles 26 de mayo. Grupo, ahora voy a dar la fecha. Di la fecha del parcial y la fecha de las exposiciones. Ahorita ya vemos lo de los grupos. Grupo número 1, lunes 31 de mayo. Lunes 31 de mayo. Grupo 1. Grupo 2 y 3. Grupo 2 y 3. Miércoles 2 de junio. Miércoles 2 de junio. Grupo 4. Grupo 4. Vayan anotando. Lunes 7 de junio. 7 de junio. Grupo 5 y 6. 5 y 6. Miércoles 9 de junio. 9 de junio. Ya tienen las fechas. Ok, entonces, denme un segundo. Ok, entonces tenemos 26 de mayo, primera prueba parcial. 31 de mayo, grupo 1. 31 de mayo, grupo 1. Grupo 2 y 3, día miércoles 2 de mayo. Miércoles 2 de mayo. Grupo 4, lunes 7 de mayo. Grupo 5 y 6, miércoles 9, perdón. Grupo 4, día 7 de junio. Grupo 5 y 6, miércoles 9 de junio. ¿Anotaron los días? Ok, ahora los temas que vamos a ver durante, para cada grupo, ya les digo. Ok, voy a anotarlo en el chat de la reunión. Tenemos grupo 1. SINAP. Voy a estarlo copiando. Grupo 2. WIN y citas. Grupo 3. Efectos del COVID sobre el ambiente. Grupo 4. Radiaciones electromagnéticas. Grupo 5. Organismo genéticamente modificado. Grupo 6. Bioética. Ok. ¿Anotaron los grupos? Vamos a explicar ahora de qué se trata. Un segundo solamente. Déjenme ver si logro entrar aquí rapidito. Me voy a dejar incluso ver si puedo entrar a la clase. Ya tienen los grupos, la fecha. Denme un segundo.
ver si aquí por esta manera puedo lograr que entre. Oh. Hijo, yo no sé, yo creo que a la maestra se le cayó el sistema, pero igual tiene que practicar lo de la lectura en esa página, tiene que aprenderse todo eso. Primer grado es para que usted aprenda a leer, ¿no? Voy a intentarlo, pero es lo que yo veo aquí. Si no se mete aquí, yo sigo con mi clase, porque yo tengo... ¿Qué va, papá? Dime. Si los niños no juegan colores, llega un punto donde nadie es capaz de conocerlos. Correcto. Así que, cuando vaya a hacer algo, las estudiantes, con mucho jabón, lavarse las manos y bañarse. Papá, lastimosamente, practica porque tienes que practicar y aprendértela porque mañana tienes ejercicio y no vas a poder, yo creo que no vas a poder hacerlo de ninguna manera. Ok, voy a ver si la abre ahí, si no, hijo, lo siento. A ver, ¿dónde estaba yo? Ok, voy a compartir pantalla para que vean cómo están conformados los grupos y vayan anotando cómo están conformados los grupos. El grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la parte izquierda de la pantalla están los nombres de ustedes y está el número de grupo para que vayan anotando. ¿Pueden ver la diapositiva?
¿Ya copiaron los nombres de los grupos como están conformados? ¿Qué va, hijo? No va a ser posible. ¿Sí? No sé qué pasa. ¿Será que lo más en internet? No, sí, ya desistí. Pero aunque no, Ok. Solo para rectificar, grupo 1, Soraya, Astrid, Ángel y Alba. Grupo 2, Manuel, Luis Murgas y Luis Castillo y Alberto Valdés. Grupo 3, Alison, Patricia y Cristian. Grupo 4, Edgardo, Roxana y Diana. Grupo 5, Brian, José de León, Caroline. Y grupo 6, Edward Caballero, Tatiana González, Eduardo Troch. Ok, estos son los grupos y ahora ustedes me van a decir acá, como les comuniqué la primera semana, una vez ya, de hecho ya la tenía hace un par de semanas la lista oficial, quería ver si, primero, todos los que están en la sesión, todos los que están matriculados aquí, ¿están en la lista o hay alguien que no esté en la lista? Hola, ¿alguien está en la lista?
todos están en la lista, entonces puedo suponer que todos están en la lista. Ok, dicho eso, ahora me dicen, voy llamando a lista y me dicen si tienen o no tienen puntos ganados en el semestre para yo anotarlo. A ver, Soraya. No, profe. Manuel Álvarez, estoy siguiendo la lista que está ahí, ¿no? Creo que uno, profe. Creo o tiene, ¿sí o no? Tengo uno porque usted dijo la primera Eso clase. es, si yo lo dije, lo tiene. Muy bien, Manuel, excelente. Alison, No, profe. muy bien. Edgardo Arce. Edgardo. Brian Caballero. No, profe. Gracias. Edward Caballero. Tengo un, profe. Es correcto. Astrid Castillo. No, profe. ¿Cómo? No. Luis Castillo. No, profe, no tengo. Patricia Castillo. Roxana Cerrut. No, profe. José de León. José. Tatiana González. No tengo. Ángel Juárez. No, profe. Murgas Luis. Profe, disculpe, José de León. Don José, ¿tiene punto? Del semestre, ¿se acuerda que, o sea, todavía el que no tiene no hay problema, o sea, más adelante van a tener oportunidad de ganarse muchos puntos. ¿Tiene o no Ok. tiene? Creo que no. Ok. Murgas Luis. No tengo, profe. Cristian Rodríguez. Sí, profe, sí tengo un punto. Ok. Diana Rodríguez. No, profe, no tengo. Ok. Caroline Saldaña. Profe, yo tengo un punto, pero yo me lo gané en el otro grupo, ya que yo di la primera clase en el otro No grupo. importa, se ganó el punto en este semestre. Muy bien. Trosh Eduardo. ¿Don Trosh? No. Alba Uribe, usted debe tener, ¿no? Profe, sí tengo. Lo que no recuerdo era si era 1 o 2. Yo creo Pero que sí son tengo. 2. Si mal Ok. no recuerdo, Alba, son 2. Ok, profe. ¿Y Valdés Alberto? No tengo, profe. Ok. Entonces estoy cumpliendo con lo de los puntos a medida que ustedes vayan ganándose los puntos. Ahora sí, siempre que se ganen un punto al final de la sesión, automáticamente usted, profe, por ejemplo, si fuese Alison Araúz, recuérdense mi punto, ¿no? Y se van sumando a los que tienen o si no tienen, comienzan a tener puntos. Ok, voy a dejar de compartir. Tenemos los grupos formados, no hay cambio en los grupos, tienen que trabajar con eso. Ustedes van a ser ingenieros civiles, van a tener personal bajo su mano. Usted a veces no va a tener el personal que quiere, sino al que la empresa o al que usted contrate. Y a veces quizás no caen tan bien, pero son buenos haciéndolo. A veces hay gente que es mañosa, hay albañiles mañosos, hay baldoceros mañosos, pero resulta que a veces esos mañosos se han vuelto mañosos porque se ponen a trabajar con otro y ellos hacen 2 veces el trabajo que hacen los otros y ganan lo mismo, ¿no? Entonces usted tiene que compensar algunas cosas, aunque ya todo esto es ganancia básicamente por metro cuadrado. Usted lo que debe es tratar de ver cómo trabaja con esta gente que a veces es difícil, pero que le va a hacer ganar dinero a usted, ¿no? ¿Me explico, no? Hay un meme por ahí, que de hecho lo vi hace poco, donde creo que le llaman meme, ¿no? Había un señor, entonces él está diciendo que bueno, que llegó el jefe con su carro último modelo y se puso a hablar con él y le dijo, ¿no? Usted si trabaja duro, si mete horas extra, y comenzó a decirle todas las cosas, ¿no? Sobre el trabajo, sobre todo, que había que trabajar más, ser más eficiente. El próximo año yo me compraré otro carro nuevo. No sé si me explico, o sea, a veces tienes que ver cómo haces que los demás hagan su trabajo, ¿no? Y de una forma honesta remunerar lo que los otros ganan, ¿no? Pero eso te va a redituar a ti. Terminar una obra antes significa menos pago de un montón de cosas, ¿no? Terminar una obra con menos desperdicio, entonces eso va a significar
menos daño al ambiente, va a significar mayor eficiencia y obviamente mayores ganancias. Entonces, por lo tanto, ustedes aquí nadie me venga y que yo no trabajo con tal, tiene que ver, ¿no? Y recuerde que el que no trabaja son 10 puntos menos, 10 puntos menos. Ok, voy a dejar de compartir ya aquí, tenemos todos los grupos armados, tenemos los temas de los grupos. ¿Y por qué tenemos los temas de los grupos? Muy sencillo, ¿no? Aquí podemos tener grupo 1 SINAT, grupo 2 CITES y la WIN, grupo 3 efectos del COVID sobre el ambiente, grupo 4 radiaciones electromagnéticas, grupo 5 organismos genéticamente modificados y grupo 6 bioética. Ok, esto está en el chat de la reunión. Permítame un segundo. Oye, hoy ha sido accidentado, ¿no? Un segundo. No, ya yo desistí. No, simplemente no hay forma de... Voy a apagar la cara ahora. Ok. El grupo número 1, voy a ir explicando más o menos de qué trata. El SINAP. La sigla del SINAP significa el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá. Por favor, no me vengan con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras, de Guatemala, que a veces ha pasado, ¿no? Y me llama la atención porque si estamos en un país que se llama Panamá, la referencia de cualquier trabajo debe ser en el orden del país donde estamos. En este caso, el país donde estamos se llama Panamá. Así que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es sobre nuestro. La otra cosa es que no podemos, no quiero en ese trabajo que se metan en los aspectos legales, jurídicos, y este tipo de aspectos que involucran a todo un montón de decretos o leyes que forman esto, ¿no? Ustedes disculpen, aproveché para tomar algo de agua, tirarle a alguna planta que se me había olvidado. ¿Qué quiero? Dentro del SINAT hay una clasificación de los tipos de áreas protegidas. Reserva de la biosfera, humedales. Copien este nombre, lo voy a copiar aquí abajo en el sitio Ramsar. También tenemos áreas de protección especial, parques nacionales, parques internacionales como el Pila, etc. Entonces, bueno, que focalicen la primera parte en una historia de las áreas verdes de Panamá, o sea, ¿qué había en 1950, 60? ¿Hay registro de eso? ¿Cuánto había en el 70 de áreas verdes en Panamá? ¿Y qué porcentaje del área total de Panamá tenemos hoy en área verde, ¿no? Eso nos puede dar una idea, una curva más o menos de cómo ha ido la deforestación y el avance de la misma. Como otro punto, vuelvo y repito, la parte jurídica no es que me interesa tanto, me interesa más temas de este tipo como la vegetación,
la división que hay de diferentes parques, etc. O sea que alguien de los 3 o 4 pueden tomar esa parte. Otro puede hablarnos de algunos sitios, por ejemplo, marinos costeros y lacustre. Lacustre significa, cuando yo pongo algo en el chat de la reunión, un término nuevo, es para que lo investiguen y lo copien en el cuaderno, ¿no? Lacustre habla sobre lagos, ¿no? Y sí tenemos algunos lagos en Panamá. También ese puede hablar, alguien puede hablar, por ejemplo, de las zonas protegidas marino-costeras, el Golfo Chiriquí, el Parque Marino Nacional y el Abastimiento en Boca del Toro y otros, ¿no? También el otro puede hablar entonces de las zonas terrestres, que es bueno conocerlas, ¿no? Miren, son muchas zonas y muchos parques, así que, ¿qué tienen que hacer? Dividirse el trabajo, y esto es para todos, para que más o menos en 40 a 45 minutos usted haga su exposición. Si ustedes pueden ver cada hora de clase de nuestras sesiones, se ha apartado para que ese grupo actúe sobre esa hora. Los lunes es un solo grupo, es una hora. Los miércoles son 2 grupos porque son 2 horas. La evaluación va en términos de cuánto avanzan, ¿verdad? De mantenerse dentro del horario, no salirse y caer en los puntos que nosotros queremos. Este es el primer grupo, hay mucho material, por eso va de primero, es sobre Panamá, cosas que ustedes conocen. Entonces, es muy importante que ustedes se repartan el trabajo uniformemente en base al tiempo. Ejemplo, la hora tiene 45 minutos. Si son 3 y yo divido 45 entre 3, me va a dar 15. Cada uno tiene que hablar aproximadamente entre 13 a 15 minutos. O sea, para que esté dentro de los 40 minutos promedio. Si hay en un grupo que alguien me habla de que 5 minutos y los otros 2 me hablan 20, señor, el que tiene 5 minutos, yo le voy a quitar 2 puntos de salida de los 10. Y a los otros 2 le voy a quitar 1. Y usted dirá, ¿pero por qué a los otros 2 1? Porque fueron más vivos que usted no defendió sus derechos sin pelearse ni nada, a que necesitaba exponer más. Y esto sucede muchas veces cuando yo me cuelgo a me dieron esto y ya me quedo con esto, y nada más me dieron esto. A mí me dan y yo nada más tengo y investigo y hablo lo que voy a decir. Son 3 minutos y tengo que hablar 10. Yo voy a buscar cosas relacionadas al ambiente sobre esa, para hablar por lo menos unos 8 o 10 minutos. Entonces yo me voy a ganar bien. Es posible que los temas, cuando se los repartieron, no vieron la profundidad del tema. Entonces, puede pasar. Así que depende de ustedes unificar el criterio. Eso implica, aquí yo hago un eje transversal para que ustedes se relacionen y puedan entonces esbozar cada uno sus argumentos para su presentación. Así que, no tanto a las leyes, quizás pueden hablar que primero se llamaba INRENAR, era un instituto, después una autoridad, Autoridad Nacional del Ambiente. ¿Quién está haciendo bulla? ¿Quién hace bulla? Bueno, pero sí, es que estoy dando clase, acá se escucha clarito. Entonces, después se llama Ministerio del Ambiente. ¿Qué han hecho? Destruir el ambiente, nada. ¿Qué ha pasado? Un instituto de recursos naturales, como lo era INRENARE, Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, el jefe de todo ganaba poco y tenía poca decisión. Se aumentó autoridad, ganaba más, y las decisiones también eran políticas. Ahora, en mi ambiente gana 3 veces más. ¿Y qué hace? Hay un buen signo de interrogación, ¿no? Nuestros impuestos funcionan. Y esto no es de ahorita, esto es de hace ya más de 5, 8 años, ¿no? Así que tiren línea, ¿no? Ok, entonces, lo que yo quiero que hablen es, uno, ¿verdad? De cómo ha ido avanzando la vegetación, porque el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, hacer una historia, que eso no le va a tomar más de 4 o 5 minutos. 2, que hablen y describan las clasificaciones o las categorías de las reservas naturales. Esos son otros 5 minutos más, 6 minutos, van 10. Y los 3 últimos minutos, ¿verdad? En términos de, bueno, no, ese de cada uno. O sea, que ahí ya van como 10. Pues, en lo que usted hable más, investigue más, ya tiene su tiempo, 13. Después, entonces,
tenemos todo el tema de las zonas marinos-costeras y lacustres. Eso también ahí. Usted no la va a decir toda, puede mencionar toda la lista de Panamá y agarra y explica las características más relevantes de unas 4. En eso se van sus 12, 14 minutos. Y el otro, entonces agarra el tema, por ejemplo, de las zonas protegidas terrestres. Hace lo mismo que el de las marinas costeras, dice cuáles son, y agarra 3 o 4. Creo que ustedes son 4 en esa primera exposición, así que la dividen entre 4, lo que daría no 12, sino más o menos 10 minutos cada uno. ¿Preguntas sobre este tema? ¿No? Profe, permiso. Yo solamente, por si acaso tengamos algún inconveniente o que si queremos saber algo le podemos escribir antes de las fechas del... Ah, claro que sí. Ok. Claro que sí, por supuesto. Para eso estoy, ¿no? Para eso estoy, ¿no? Así que pueden con mucho gusto hacer algunas consultas, ¿no? Mire que de hecho ya le estoy dando cómo más o menos estructurar, ¿no? Pero con mucho gusto. Ok. El segundo tema del grupo 2 es un tema que es sencillo realmente, ¿no? WIN y CITES, perdón. La UINC es la organización internacional, ¿verdad?, para la conservación de la naturaleza. Las siglas están en inglés, por eso no coinciden, ¿no? También le llaman la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es muy fácil de encontrar de ellos. De la WIN, ¿qué me interesa que caigan en un punto focal, ¿no? De la WIN me interesa el tema de cómo ellos clasifican, es la clasificación más usada para especies en peligro de extinción, ¿verdad? Y qué significa cada uno de ellos. Así que eso se puede llevar 20 minutos, uno o dos participantes, hablar sobre la unión, ¿no? La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es lo que significa unión. Y por el otro lado, CITES. CITES es un convenio, es como un comercio. Realmente lo que significa es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. Tienen relación, ¿verdad? Pero acá la CITES hace un hincapié sobre todo en el tema de comercialización. Y nosotros tenemos en el país una serie de trasiego, y cuando le ponen hincapié a la comercialización es a la ilegalidad que existe en muchos comercios. Muchos otros sí tienen papeles, digamos, en orden ilegales, y algunos países preferirían que se llevaran todos esos animalitos por lo dañinos que son. Un ejemplo de ello es el famoso periquito australiano. Eso crece y se reproduce enormemente. Entonces, este periquito puede convertirse en una plaga. Dice que no se reproduce, pero tengo unos amigos que tenían una parejita aparentemente, y resulta que se reprodujeron, ¿no? Pero están bien encerrados. Si nuestros pericos verdes hacen daño, ahora esos que tienen bandadas de miles, no de cientos como los nuestros, imagínense el daño que puede hacer. Aquí se han traído especies exóticas de plantas, sobre todo algunos como el periquito, que son animales, en este caso aves, pero de plantas. Por ejemplo, el Cyperus rotundus, la pimientilla, cuellolillo que le llaman, lo trajo la CLC Chiriquí and Company en su momento, para revestir los taludes de los canales de drenaje y de riego. ¿En dónde? En Chiquita, en Puerto Armero. Resulta que es una planta agresiva, se pega, sirve para eso. Sin embargo, es muy prolífica. ¿Qué significa? Se reproduce muy rápido. Así que ella comenzó a reproducirse a manera tal que, digamos así, se contuvo en los bananales, pero mucha maquinaria que utilizaban algunos agricultores también lo utilizaban en el arreglo a manera de alquiler en áreas para cultivo de banano.
Y este es como un coquillo, la raíz tiene como un coco, como un bulbo, pero no es un bulbo exactamente, que incluso la arrastra, si la agarra, se le pega a ella, porque la rompe, es bien duro. Y después estos aperos, que es el nombre común, aquellos implementos que usan los tractores, eran alquilados fuera del área de la bananera, incluso Veragua, Chorrera, sí, hace tiempo no había tantos tractores o aperos, entonces mucha gente lo alquilaba, los que tenían. Y Chiriquí era un foco de alquiler de esto, ¿no? O muchos productores, entre ellos, oye, yo cuando termina la rastra te la alquilo, y esto se convirtió en una plaga, en una maleza en los cultivos. Ese es un impacto negativo desde el punto de vista de agroecología, que es otro tema, ¿no? De agroecología. De hecho, yo doy un curso de agroecología a nivel de maestría en otra universidad. Eventualmente me llaman y les digo, ¿no? Ese es otro mundo, ¿no? Así que ahí podemos ver de los impactos que pueden tener. Tenemos muchas otras plantas, por ejemplo, que se han traído, se han introducido y que ahora están siendo un punto importante dentro de los ecosistemas. Este Sacharum es el genérico de lo que le llaman paja canalera. Quizás ustedes han visto la paja canalera en algún momento. La paja canalera es como una caña, pero no es una caña, pero al final tiene como una panícula, o sea, la inflorescencia parece como un gusano largo blancuzco. Y hay mucho por el área las áreas aledañas a la zona del canal. Cuando uno entra a Panamá, sobre todo por el Puente de las Américas, por ahí la puede ver. Esta paja canalera se introdujo a Panamá casualmente. Aquí tengo una imagen que les voy a mostrar. Se introdujo a Panamá para imitar ¿cómo le digo? Para imitar las zonas de guerra que habían, ¿en dónde? Habían en parte de Asia, Vietnam, etcétera, ¿no? Entonces, pero esto que usted ve aquí, la inflorescencia blancuzca, es la flor, y el viento la ha ido trayendo, ha habido un transporte, ¿no? Eso se llama aerocoría, ¿no? Es un medio de transporte, ¿no? Donde las plantas utilizan el aire, ¿no? El aire para disipar sus, o ir más lejos con sus semillas y poder ir poblando más zonas, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de ellos, de especies introducidas, la pimientilla, ciperos rotundos, la paja canalera. También podíamos tener, a ver qué me puedo acordar, de otra planta o Profe, especie. Dígame. el pez sargento, el que introdujeron, el pez sargento no fue introducido en el lago Gatún para controlar una especie de pez y entonces se reprodució así también prolíficamente. Sí, se introdujo y se reprodujo muy. De hecho, no solo se reprodujo. El lago Gatún, aunque tiene pequeños niveles de salinidad, ¿no? Que es una de las cosas a las que se teme con la flora y fauna acuática del lago Gatún, ahora pasando barcos de mayor calado, según el estudio de impacto ambiental del tercer juego de esclusa. Este pez lo encuentras en el mar, lo encuentras en Boca del Toro, lo encuentras por todos lados. O sea, se adaptó del agua dulce al agua salada. Imagínense, ¿no? Entonces, así hemos metido algunos peces. Por ejemplo, la carpa roja, hemos metido la tilapia, el colosoma. Son especies introducidas para ayudar en algo. Por ejemplo, en mi fortuna, la carpa se introdujo para efectos de limpiar una serie de diatomeas y algas,
Y la tilapia para limpiar, porque a la tilapia le gusta comer hierba. Entonces, cada vez que el nivel del lago sube, queda todo inundado, pero cuando baja queda humedad y esto se llena de maleza por un tiempo, sobre todo en verano. Cuando de nuevo sube, resulta que esas plantas se van a morir. Esa gramínea, ese pasto se va a morir. Entonces, eso produce un proceso que se llama eutrofización. Y la eutrofización, obviamente, significa un aumento en algunos elementos como el fósforo, el potasio, el nitrógeno, que pueden causar daño y disminuir la demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno. Ahí están las siglas en el chat de la reunión. Como esto sucede, también la basura puede llegar, si no hay quien la elimine, esta basura puede llegar a ser un factor de obstrucción, ¿verdad? En las boquillas que hacen que se muevan las ruedas péndulo, que es la que generan la electricidad. Así que eso lleva a una serie de procesos negativos. Y nuestros peces que había en la zona, además de algunos álabos, los chupapiedra y alguna que otra sardinita de agua dulce, no cumplían esa labor. Sin embargo, ahora los peces dominantes en el lago Gatún son básicamente tilapias y algo de carpas. A mí me tocó pescar algo de tilapia en el lago Gatún con mi práctica profesional, que tuve que estar viendo todos los sistemas de hidrometeorología en ese tiempo. Y yo recuerdo que hice una cosa, ¿no? Las tilapias incluso, pues, porque hay tantas en algunas zonas que tú tirabas la cuerda y ¡pum! Salía, ¿no? Ahí me di cuenta que el Smithsonian, es el instituto de Smithsonian, ellos tienen fuera de Estados Unidos pocas bases, aquí en Panamá tienen en el centro Topper, en la isla Barro Colorado, en Fortuna y en Boca del Toro, ¿no? Por la importancia nuestra. Esto también se debe a que nuestro sistema político, a pesar de todas las falencias, cuando se instalaron, eran más estables y había un cierto, y siempre ha existido un cierto arraigo a los dictámenes de Estados Unidos. Entonces, se establecieron, qué bueno, aquí ese tipo de instituciones. Y ellos hacen diferentes muestreos en el lago. Hace tiempo, ya estamos hablando hace más de 10 años, mucho más, en el departamento de Cuenca, de lo que ahora es el Metedechi y todo eso, ahí se nos explicó, ¿no? Que incluso ahí en aquel tiempo, en los muestreos de cómo estaban las poblaciones de tilapia, sacaron tilapias de que estaban por la parte más profunda del lago, de hasta 150 libras. Un tilapión, digo yo, ¿no? Eso fue lo que se nos dijo. O sea, que desde que se pusieron a la fecha, y por eso ellos permiten que los lugareños, o permitían, la verdad que no puedo asegurarlo ahorita, los lugareños fueran a pescar ahí a ese lago, ¿no? Debido también que hay mucho alimento, la tilapia muchos le llaman el puerco acuático, porque él anda buscando y a veces toma un sabor la carne hacia como a suelo, como a tierra, ¿no? Pero cuando hay suficiente alimento ellos saben como si fuera un pargo, ¿no? O sea, es muy sabrosa la carne de tilapia y tiene omega 3 y omega 6 que es anticancerígeno. Por eso usted ve que en algunos súper como el PriceMart venden filete de tilapia, ¿no? Y es muy buscada sobre todo por los asiáticos, buscando esas grasas que son anticancerígenas. Ok, entonces, aquí ya vimos algunas cosas de algunas especies introducidas, de las cuales ustedes pueden hablar, ¿no? Y la CITES entonces se encarga de ese comercio. Aquí hay especies que comercializan, el tucancillo, el tucán, se lo llevan para afuera y vale mucho. Yo hace 7, 8 años estaba con un grupo, yo esto se lo cuento a los grupos de ustedes casualmente, pero de aquel tiempo, en una de las giras, y había una cierta algarabía ahí en el área de la Colón. Y ya me puse a investigar y la algarabía era porque había unos
estadounidenses que supuestamente tenían un zoológico y estaban extrayendo sin permiso de la isla Escudo de Veragua perezoso de 3 dedos, el perezoso picneo de 3 dedos que existe en la isla Escudo de Veragua. Esa isla está obviamente en las costas veragüenses, pero era como más fácil sacarla a través de Boca del Toro. Y entonces no se permitió que se sacaran. Es una especie endémica que solo existe ahí. Es el picneo más chiquito, el perezoso más chiquito del mundo. Un animal de estos exóticos, únicos, normalmente no vale cientos de dólares en el mercado negro, vale miles de dólares. Y la CITES se encarga de eso, ¿no? Entonces, pueden hablar de este tema del perezoso picneo y de estos que le he hablado. Hay muchos otros. En las especies vegetales también se da, en las orquídeas, el trasiego de orquídeas de un lado a otro, por su belleza, ¿no? Tenemos los limones. Hace como 2 años tenía tiempo que en Panamá no veía que se legislara sobre, por ejemplo, el paso de plantones de limones de Costa Rica hacia Panamá. Y esto se debe a que en Costa Rica tenían una enfermedad que es muy virulenta y podía dañar los limones. Llegó, pero aparentemente se controló bastante. No así, con lo que entiendo, se trajeron semillas de marañón de áreas como Vietnam y áreas como Brasil, donde ya estas plantas tenían resistencia, ahora a un ambiente donde no tenían resistencia. Estas plantas simplemente... Ethan, tráeme mi teléfono, por favor. Estas plantas han dañado básicamente todos los marañones nacionales. Entonces, es muy importante, mire los puntos que estoy tocando, hacia dónde tienen que dirigir la investigación, ¿no? Cómo a veces el comercio... hijo, ven acá. Dame un poquito más de agua. Son más de las 10:30, he hablado ya como por 4 horas seguidas. Mitimita, 50% al tiempo, 50% fría. Un segundo nada más, que señoritas, señores. Papi, guarda eso. Ok. Preguntas sobre WINS y CITES. ¿No hay preguntas? Ok, seguimos. Efectos del COVID sobre el ambiente. Esto lo pongo porque muchos, sobre todo el año pasado, me preguntaban, profe, ¿el ambiente se va a recuperar y todo esto? Yo le decía, no. Esto es como cuando usted tira una piedra en el agua y provoca ondas, ¿no? Concéntricas. Nosotros estamos recibiendo las ondas que apenas son quizás las de menor intensidad, van a venir de mayor intensidad. Sí hay un efecto positivo, ¿no? Pero no es suficiente como para cambiar. Ahora, si nosotros mantenemos buenas prácticas ambientales, nosotros mismos cambiamos con una reingeniería humana, resulta ser que vamos a poder llegar a reducir un poco, a mitigar, ¿no? Pero el daño fue hecho. Eso no significa que debemos cruzarnos de brazos y no. ¿Por qué? Porque queremos algo mejor para nuestros nietos, para nuestros hijos. Entonces, si queremos un mundo mejor, debemos cambiar. ¿Ok? Pero han habido muchos efectos en diversos temas ambientales. Y hay efectos positivos y hay efectos negativos. ¿A dónde van a ir toda esta mascarilla? Hay un problema de microplásticos increíble en nuestra ciudad. Sí, porque resulta que ahora aumentamos una carga de desechos sólidos.
que eso es un poco bastante peligroso, ¿no? Pero digamos que por el lado positivo, incluso hay un tigre de Tasmania, si mal no recuerdo el nombre correcto, se creía extinto. Y ya hay evidencia de que posiblemente se han observado unos cuantos, ¿no? Todavía no es concluyente, pero es posible que este efecto de que el hombre esté fuera de ciertas áreas por las restricciones haya provocado que ellos de nuevo vuelvan a aparecer, ¿no? No porque se habían extinguido, sino porque casi fueron exterminados en Tasmania, porque eran un problema grave para la ganadería. Y ellos, lo más seguro, si es que quedaron algunos, salieron a refugiarse, esconderse en algunos lugares para evitar su muerte, ¿no? Se han visto animales que han retomado algunas ciudades. Ahora, año y medio después, el hombre retorna a sus actividades. ¿Qué va a pasar? Entonces es una de las cosas que hay que ver en el tema de los efectos del COVID. Hay muchísimos, así que ahí, pero yo quiero que los más relevantes sean presentados por ustedes, ¿vale? ¿Preguntas sobre esto? No. Ok. Grupo número 4. Radiaciones electromagnéticas. Las radiaciones electromagnéticas siempre han estado aquí. Siempre. Por século seculorum han estado. Por los siglos de los siglos. Hay tanto que hablar de esto. No sé ni por dónde empezar. Pero vamos a empezar en que existen dos. Las ionizantes y las no ionizantes. Las radiaciones electromagnéticas no ionizantes no provocan daño a las moléculas de las células. Solo una super sobreexposición, pero las ionizantes provocan daño molecular y daño de las células. Así que estas radiaciones que vienen desde el Sol y algunas las generamos nosotros, incluyen rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, luz visible, rayos cósmicos, etc. Condicionan de alguna manera la vida en el planeta. Las torres de alta tensión. Se ha comprobado que muchas aves que viven cerca, la cáscara de sus huevos es mucho más delgada y a veces no llegan al final de la incubación. Así que hay un efecto directo sobre las aves. Los delfines y algunos cetáceos, como algunas ballenas, que a veces quedan varadas en las playas, se da por temas de sonar de naves, sonar de algunos submarinos, y algunos últimamente en lugares donde hay radiofaros, pero no de luz, sino, bueno, digamos de radiofrecuencia, donde hay telefonía celular, han visto alguna incidencia baja, pero la han visto de animales que, como estos, que tienen impronta. La impronta es la capacidad de regresar de un lado a otro, como las aves migratorias, y esto se debe y se ha visto afectada por las antenas de telefonía, por ejemplo. En Chile no quieren antenas, o sea, ya en Chile en algunos lugares habían antenas en urbanizaciones, eso las quitaron. La gente se fue, ¿por qué? Porque está directamente relacionado al cáncer. Incluso los teléfonos en Estados Unidos, creo, en Canadá algunos ganaron algunas demandas por cáncer en el cerebro causada por los primeros dispositivos. Hay una clasificación incluso de marcas y dispositivos que más hacen daño. Hay una clasificación de cómo se ve afectado el cerebro, la cabeza, cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres una persona adulta y cuando eres, el profe se puso como adulto, no como acá, cuando eres una persona de tercera o cuarta edad. Porque el callo cerebral va engrosándose a medida que crece, ¿no? Y esto evita un poco el daño que te haga cuando está más grande. Los niños menores a 12 años no deben tener un uso de celulares, pero a veces es más fácil por los malos padres o malas madres, para no ponerse a hacer y jugar y compartir con su hijo, darle un celular y que el chiquillo se dañe la mente o le dé cáncer. No conozco un montón, y yo sé que ustedes conocen, ¿no? No más de 30 minutos. Sin embargo, a veces hay niños que pasan todo el día con el bendito aparato. Ya, cuando tienes 16 años por allá, puedes usarlo un poco más, pero no deberías utilizarlo más de 4 horas al día.
a medida que va bajando de edad, ese tiempo se van disminuyendo drásticamente. Entonces, señores, no se pongan los celulares cerca de órganos blandos porque los dañan, ¿verdad? En la cabeza no lo tengan. Ustedes han notado cuando hablan más de 2-3 minutos ya el celular se calienta. Y la batería de que es de cadmio y de níquel. Y esta batería, bueno, mi celular yo lo dejo por ahí, no estoy muy apegado. La tienes aquí, se te calienta. Quiere decir que cuando ya sientes el calor está liberando iones. Y los iones son los que te molestan, son los que dan cáncer, ¿no? Y el cadmio y el níquel son metales pesados, cancerígenos, como usted no tiene. Entonces hay que hablar de las reacciones ionizantes, de las reacciones no ionizantes y cuáles son sus afectaciones a los diferentes seres vivos. Pregunta sobre radiaciones electromagnéticas. ¿No? Organismos genéticamente modificados, OMG. ¿No? También puede encontrarlo por organismo genéticamente OMG, o lo puedes encontrar como OMG, como sus siglas en inglés. Organismo genéticamente modificado. De los juicios de Nuremberg y todo lo demás sale a relucir que la experimentación humana con elementos transgénicos no se debe dar. Sin embargo, se ha dado, ¿no? Y de hecho hemos estado sometidos a alimentos transgénicos como el cornflakes de Kellogg, ¿no? Los maíces transgénicos, los payos, que se usaban para la alimentación. Hoy en día que se sabe que el hombre no está diseñado para eso. Fue una pregunta directa que le hice a un doctor en China, especialista en esto, ¿no? Nosotros hemos diseñado para comernos un tomate que se daña a los 5 días, desde que está afuera, ¿no? No para comernos un tomate básicamente plástico que demora 3 meses al aire y no se daña. Ese es para que tengan una perspectiva del ser humano y los organismos genéticamente modificados. Los organismos genéticamente modificados, entonces, ¿por qué se hacen? ¿Para qué se hacen? La primera excusa de las grandes productoras, que son las mismas como Monsanto, Bayer, Bayer, etcétera, estas grandes compañías. Ciba es otra compañía. Resulta ser que dice, ok, vamos para alimentar y aumentar las producciones en los países pobres. No hay países pobres que tengan estos alimentos. ¿Por qué? Se los han querido introducir y no. Porque el precio al que lo quieren vender son muy caros. Entonces los países que tienen agrícolas, que tienen la capacidad económica, son los que lo hacen. ¿Y para quién? Para nosotros. Por eso tanto cáncer ahora, por eso hay ahora, el cáncer puede venir por eso, por radiaciones electromagnéticas, etc. Básicamente nuestras actividades están diseñadas para matarnos, ¿no? Entonces, hay que hablar de cuál es la incidencia negativa y positiva, ¿verdad?, de los organismos modificados en el ambiente, ¿no? Ya se ha comprobado que son alérgicos, que son mutagénicos, o sea, que producen mutaciones, que dan alergia, y cuando producen mutaciones hablamos de cáncer, así que imagínense, ¿no? Que va a provocar los monocultivos, pueden incluso ser muy peligrosos para la seguridad alimentaria de un país, son peligrosos para los ecosistemas. Ahí quiero que hablen ustedes sobre todo esto, ¿no? Sobre todo esto. Ok. ¿Preguntas sobre organismos genéticamente modificados? No, no hay. Bioética. Bioética no es nuevo, es viejo, pero nunca se ha visto desde el punto de vista ambiental como lo es hoy en día, ¿no? Cuando usted busca bioética, lo primero que va a encontrar es temas sobre eutanasia, sobre abortos, etcétera, más relacionados a la medicina y al hombre, que no es que escapen de la ecología, ¿no? Sin embargo, yo quiero que busquemos más sobre los 4 pilares de la bioética. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, 4 principios. Autonomía. Autonomía, ¿no? Es un primer principio, ¿no? Usted tiene derecho como ser autónomo a elegir y a decidir. Sin embargo, aquí quieren introducir organismos e incluso alimentos y que la gente no sepa que son modificados. ¿Por qué? Tú tienes derecho. Justicia, ¿no? Y la justicia cuando hablo es
igual a todos los seres vivos, ¿no? Pero el principio no nada más es justicia. Así que hay que hablar de esto desde el punto de vista de bioética, ¿no? Tenemos no maleficencia, ¿no? Hago las cosas a sabiendas de que pueden ser malas, pero no me importa. Aquí me gustaría que tocaran el tema de organismos genéticamente modificados para producción de biocombustible, remolacha, azucarera, están anotando, maíz, etcétera. La gente prefiere producir porque le pagan mejor cuando es para biocombustible. Pero ya hay zonas de México donde no pueden comer tortillas de maíz, que era básico en su alimentación, porque la gente lo que produce lo manda para biocombustible. Entonces, le meto 1 litro de combustible a un carro y dejo que la gente se muera de hambre. Principio de no maleficencia, ¿no? Y por último, el principio de beneficencia, ¿no? Este principio de beneficencia, entonces, nos indica que las cosas que de una manera muy sencilla que debemos realizar en términos de ambiente, en términos de agroecología, tienen que ver con un bien común y una alimentación sana a la gente, ¿no? Esto digamos así, contrasta con los organismos genéticamente modificados casualmente para ese fin, ¿no? Donde se ocupan tierras agrícolas para diésel y biocombustibles. Y entonces, los biocombustibles, aquí hay que hablar sobre ellos, son realmente los biocombustibles de alternativa a la energía para los automóviles, o solamente es un placebo para perpetuar el uso de motores de combustible. Mire la pregunta que dice, ¿no? Así que los que hablan de bioética tienen que hablarnos de esto. ¿Preguntas? Profe, yo. Dígame. Ok, mi tema es bioética. Se me ocurre que puede ser que mencionó sobre cómo justicia de los seres vivos podría hablar. Ok, estamos hablando de ingeniería civil. Quiero que me refiera a un ejemplo, centrarme en un ejemplo que podría ser entre saber que voy a quitar una especie de fauna que sé que va a afectar a ciertos animales y eso tiene que ver conmigo mismo, o se refiere, también poder usar el ejemplo de animales, granjas de animales, la gente es que cría zorros y los quita la piel y todo eso, ¿eso encaja ahí o no es lo que usted está buscando? Ambos encajan. La primera, por ejemplo, en Red Frog, en el Parque Marino Isla Bastimento. La Isla Bastimento al final, eso sería hacia el suroeste, al noroeste. Norte, sur, noroeste. Resulta ser que había un hábitat endémica de la rana que le da nombre a ese lugar. La rana se llama Red Frog porque la ranita, déjenme buscar aquí, enseñársela, es rojita, cabe en el dedo meñique mío, ¿no? Hay una más grandecita, ¿no? Pero esta ranita tenía un hábitat increíble, ¿no? Y ese hábitat era esta isla. Resulta, parte de la isla, resulta, oye, aquí nada más aparecen las fotos, déjenme ver si encuentro las fotos. Esta ranita es la que le da el nombre de Red Frog. ¿Qué hicieron? Buscaron una posición dentro del área, pero lo que buscaron los ingenieros, de hecho no era la mejor, tenían que subir un cerro para bajar y obviamente ahí te transportaban en carro de ahí a este lugar. Había un cerro como a 100 metros, un lugar como a 100 metros donde podían hacer ese bungalow. Y exactamente donde usted más ranitas encontraba, que era su ecosistema, que era su hábitat, ahí pusieron el bungalow. Y obviamente antes veías ranitas por todos lados y cada vez que he ido veo menos ranitas. Ok. Entonces, sí, dígame. No, iba a decir algo. Yo tengo otra idea, pero no sé si va a terminar esta, de la idea de las ranas que comen desaparecidas. Ok, no, la de la rana creo que ahí la podemos dejar, o sea,
Fue una decisión ingenieril de ubicación, pero también complicó la parte de la carretera y adicional a eso, entonces lo hiciste encima de ese hábitat. Hay un lugar en Panamá, Costa del Este, que tumbaron todos los manglares, que son los que defienden de la olas y todo eso, ¿no? Entonces se rellenó y creo que ahorita había problemas de gases porque abajo de eso el manglar sigue un proceso de descomposición abajo del relleno y también... El olor que molesta. Sí, entonces te va a molestar. Tú sabías que eso iba a pasar. Primero, destruiste hectáreas de manglar, que antes pagaba $100,000 y creo que fue cuando, mejor ni digo, ¿no? Pero hace como 8 años, lo que hicieron, ¿qué fue lo que hicieron? 8 o 9 años cambiaron la ley y que pagara $10,000 de multa. Tú sabes lo que significa. Yo tumbo una hectárea de manglar y me sale a $1 el metro. Si antes tumbaba una hectárea de manglar, me salía a $10 el metro. Entonces, yo los tumbo, o sea, alguien sin ética, sin valores, me refiero, por eso hablo generalmente, los va a tumbar, no le va a importar. ¿A $1 el metro cuadrado? No. Entonces, son cosas que caen en la bioética, ¿no? Desde todos los niveles, y por eso yo digo, en aquel entonces no era mi ambiente, era ANAN. ¿Qué hizo ANAN? Nada. Entiendo. Nada. Permitió el cambio. Ay, meta a su hermano. Meta a su hermano rápido. Disculpe. ¿Alguna otra cosa, Trosh? ¿O básicamente era eso? Y por último, estoy viendo que estamos viendo en el tema mío, que era bioética, todos los temas han sido como cosas negativas. Le parece buena idea si uno de los 3 participantes agarra ejemplos de empresas que han sido pro a la biodiversidad. O sea, que han respetado, o sea, aquí estoy viendo todos que han sido personas que no han respetado la ética de la biodiversidad. Se podría, o sea, ¿usted quiere ejemplos de cómo se ha faltado o le ayudaría un ejemplo de empresas que... No, yo pienso que podríamos tener, para hacer comparación, impactos negativos e impactos positivos, ¿no? En ambos casos, ¿no? Y de repente sopesar qué es más negativo, qué es más positivo, pero si analizamos muy profundamente nos vamos a dar cuenta que a veces no solo pensamos en factores que no tienen que ver con la vida, en todo su esplendor, ¿no? Es más, a veces ponemos en peligro a otros seres humanos haciendo urbanizaciones en lugares donde no. Ese es más peligroso que el que lo hace a sabiendas, ¿no? Porque hay gente que se mete en lugares que sabe que son un problema, igual se meten. Yo no entiendo. Nosotros tenemos una idea errónea o sea, los últimos años el precarismo, tengo que decirlo, no es una cuestión casual porque yo tengo una necesidad y se da en todas las culturas. Voy a poner un ejemplo sencillo. Yo hace como más de un mes yo hago algunos, yo presto servicios de consultoría a algunas empresas. Entonces fuimos a un lugar que había una reunión, casualmente, más que nada no era política, pero sí habían representantes. Y teníamos un problema de precarismo. El tema es que ellos mismos dicen, no, es que mi gente, yo no sé por qué si en la montaña tienen suficientes áreas todos. Yo conozco gente que está invadiendo estas tierras y esas tierras se inundan. O sea, es porque no querían hacer nada y él mismo lo decía, bueno, porque quieren que le den comida gratis, que después le armen la casa. O sea, y entonces te forman huelgas, te cierran calles. Cuando es por cosas correctas, yo apoyo. Yo digo, ok, pero cuando son cosas así, no, yo no iba por ese tema, pero ya que estábamos ahí, escuchamos toda la tertulia que tenía la gente, y algunos dirigentes sabían que dicen, no, ellos son de allá de mi área, no necesitan eso, tienen tierras, hectáreas, y se vienen a pelear y que 1,000 metros acá en un área inundable. No. Y entonces había un problema que te querían cerrar la calle. ¿No? Eso no es así, ¿no? Entonces, el problema es que estas áreas a veces tienen ecosistemas frágiles. Estos ecosistemas que son humedales, que son inundables, y eso, muchos son áreas que las aves migratorias utilizan ¿para qué?
utilizan en sus viajes migratorios para descansar, para alimentarse. Ahora alguien las invade y resulta que pone ahí una casa, una chocita. Ya no van a parar ahí. Y ya tienen que viajar más lejos a buscar eso. Durante miles de años lo hicieron así. Y de la noche a la mañana te quitan esa zona. En el trayecto más largo, muchos van a perecer. O si cambias de trayecto a otro lugar, hay depredadores, hay halcones, águilas, el mismo hombre las mata. Entonces, a eso nos referimos. ¿Okay? Okay. De nada, la orden, Troy. No sé si hay alguna otra consulta. ¿No? Bueno, yo tengo que dar otro, ya de hecho estoy en otro curso, voy a dar el otro curso, digo, al otro grupo. Así que pasen un excelente fin de semana.